¿Sabías que el destino de Poncio Pilato después de la crucifixión de Jesús sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia antigua? Este personaje, conocido mundialmente por haber lavado sus manos ante la multitud que pedía la muerte de Jesús, desaparece casi por completo de los registros oficiales tras aquel evento decisivo. ¿Dónde fue a parar? ¿Cómo terminó sus días? ¿Se arrepintió alguna vez de su decisión? Durante siglos, su figura ha alimentado leyendas, escritos apócrifos y debates entre historiadores. Su nombre, mencionado en los credos y recordado en cada Semana Santa, parece eclipsar lo poco que sabemos sobre su vida posterior. Quédate con nosotros, porque lo que vas a descubrir no solo te revelará detalles desconocidos sobre Poncio Pilato, sino también te hará reflexionar sobre cómo la historia puede ser moldeada por silencios, versiones contradictorias y la necesidad humana de entender el pasado. En este vídeo, vamos a emprender un viaje fascinante a través del tiempo y las fuentes históricas para responder una sola pregunta: ¿qué ocurrió con Poncio Pilato después de que condenó a Jesús a morir en la cruz? Aunque su papel en los evangelios es ampliamente conocido, su vida posterior ha sido envuelta en el misterio. Exploraremos las pocas menciones existentes en textos romanos, las interpretaciones de los padres de la Iglesia, y las leyendas que lo retratan desde un mártir hasta un villano consumido por la culpa. Al adentrarnos en este tema, también descubriremos cómo la figura de Pilato se convirtió en un símbolo que ha sido reinterpretado durante siglos para encajar en diferentes narrativas políticas, religiosas y culturales. Lo que parecía ser un personaje secundario en los evangelios resulta tener una historia mucho más compleja y ambigua de lo que jamás imaginamos. Y tal vez, al final de este vídeo, veas a Poncio Pilato con nuevos ojos. Aquí es donde empieza realmente el misterio. El problema principal para reconstruir la historia de Poncio Pilato tras la crucifixión es la escasez de fuentes fiables. La mayoría de lo que sabemos de él proviene de los evangelios, que no tenían el objetivo de documentar su biografía, sino su participación en el juicio de Jesús. Sin embargo, una vez que Jesús es crucificado, Pilato desaparece casi por completo de la narrativa bíblica. Esto ha generado múltiples teorías e interpretaciones. Filón de Alejandría, un filósofo judío contemporáneo, lo describe como un gobernador cruel, que cometió actos de brutalidad y represión durante su mandato. Flavio Josefo, otro historiador judío, también lo presenta como un líder impopular, que provocó disturbios por introducir estandartes con imágenes del emperador en Jerusalén, lo que ofendió a los judíos. Según Josefo, fue llamado a Roma para rendir cuentas ante el emperador Tiberio, pero no se conocen los resultados de ese proceso. ¿Fue castigado? ¿Fue perdonado? ¿Se suicidó como afirman algunas fuentes? El silencio en los registros oficiales es tan ruidoso como cualquier grito. Las dificultades que enfrentan los historiadores al reconstruir la historia de Pilato también se deben a la naturaleza política de sus decisiones. En el contexto del Imperio Romano, los gobernadores de provincias eran constantemente evaluados por su capacidad de mantener el orden y recaudar impuestos, no necesariamente por su moralidad o justicia. Pilato, nombrado prefecto de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, tenía un cargo político más que religioso. Pero su enfrentamiento constante con las autoridades judías, su falta de tacto cultural y sus acciones provocadoras lo hicieron impopular entre la población local. El incidente del uso del tesoro del templo para financiar un acueducto fue una de las tantas decisiones que generaron tensiones. Algunos creen que estos conflictos llevaron a su destitución por Lucio Vitelio, legado de Siria, quien lo envió de regreso a Roma. El viaje sería el principio del fin para Pilato. Pero los registros históricos se detienen ahí, dejándonos con un vacío que las leyendas y escritos posteriores intentan llenar con versiones muy distintas. Ahora bien, adentrémonos en las fuentes que intentan arrojar luz sobre su destino. En los textos apócrifos cristianos, como los Hechos de Pilato, también conocidos como el Evangelio de Nicodemo, se presenta a Pilato como alguien que actuó a regañadientes, presionado por el pueblo y los líderes religiosos. En algunos de estos textos, incluso parece simpatizar con Jesús, lo cual contrasta fuertemente con la imagen severa que dan autores como Filón. En la tradición copta y etíope, Pilato y su esposa Claudia Procula son vistos como conversos al cristianismo. De hecho, en la Iglesia Ortodoxa etíope, ambos son venerados como santos. Estas versiones defienden la idea de que, tras su retorno a Roma, Pilato se arrepintió profundamente de sus acciones y buscó redención. Por otro lado, en la leyenda medieval cristiana occidental, circula la historia de que Pilato, incapaz de soportar la culpa, se suicidó.
Su cadáver fue arrojado al Tíber, pero las aguas lo rechazaban con tormentas y malos augurios, obligando a trasladarlo a otras partes hasta supuestamente acabar en una montaña suiza, donde según algunos, todavía hoy su espíritu vaga. Pero hay más. En la Edad Media, la figura de Pilato se convirtió en objeto de drama litúrgico y poesía. Obras como El misterio de la Pasión en Francia lo retratan como un personaje trágico, atormentado por haber participado en la muerte del Hijo de Dios. Estas representaciones no buscaban precisión histórica, sino transmitir una lección moral: la culpa, la cobardía y la incapacidad de hacer lo correcto bajo presión. El nombre de Pilato quedó tan impregnado en la memoria colectiva cristiana que incluso forma parte del credo de los apóstoles: padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Es decir, su nombre es recordado cada vez que los cristianos recitan su fe. Sin embargo, este énfasis también ha generado tensiones, ya que algunos estudiosos modernos consideran que la figura de Pilato fue suavizada en los evangelios para no antagonizar con Roma durante los primeros años del cristianismo. Esto añade una capa más al misterio. ¿Conocemos al verdadero Pilato o a una construcción adaptada a intereses teológicos? En este punto del relato llegamos al clímax, las teorías más contundentes sobre su destino. La versión más aceptada por muchos historiadores es que, tras ser acusado por su mal gobierno, Pilato fue llamado a Roma pero nunca tuvo audiencia con Tiberio, ya que el emperador murió antes de su llegada. Desde entonces, se pierde todo rastro oficial. Algunos afirman que fue exiliado a la Galia, en lo que hoy sería Francia, donde se habría suicidado en una ciudad llamada Vienne. Hay incluso una colina en Suiza, llamada Monte Pilatus, que según la leyenda lleva su nombre porque allí fue enterrado. Otros creen que vivió el resto de su vida en oscuridad, apartado de la vida pública. Por otro lado, las tradiciones cristianas orientales que lo canonizan ofrecen una visión completamente opuesta: un hombre que encontró la fe y murió como cristiano. La enorme disparidad entre estos relatos muestra cómo Pilato dejó de ser solo un personaje histórico para convertirse en símbolo. Para unos, representa el arrepentimiento, para otros, la injusticia eterna. Pero lo cierto es que su historia resuena hasta nuestros días. En conclusión, el destino de Poncio Pilato tras la crucifixión de Jesús sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia antigua. Aunque las fuentes históricas romanas y judías ofrecen algunas pistas, estas son insuficientes para formar un relato completo y definitivo. Por eso, su figura ha sido reinterpretada en múltiples contextos religiosos y culturales, como villano, mártir, víctima o símbolo de la eterna lucha entre poder y conciencia. Pilato no solo es un personaje del pasado, sino también un espejo de nuestras propias decisiones morales. ¿Qué hacemos cuando tenemos poder sobre la vida de otros? ¿Qué ocurre cuando cedemos ante la presión de la mayoría? Estas preguntas, que nacen de su historia, siguen siendo profundamente relevantes hoy. Y quizás, en esa vigencia, reside el verdadero legado de Pilato: recordarnos que cada elección, por más pequeña que parezca, puede tener consecuencias que trascienden el tiempo. Si este viaje por el misterio de Poncio Pilato te ha parecido fascinante, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos sobre figuras históricas y sus legados ocultos. ¿Tú qué crees que pasó realmente con Pilato? ¿Fue un hombre atormentado por la culpa, o simplemente un funcionario más atrapado en el engranaje del imperio? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este vídeo con tus amigos amantes de la historia, y no te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.